La reconocida pintura de la Mona Lisa no habría alcanzado el estatus de obra maestra más icónica del mundo si Leonardo da Vinci no hubiera sido un verdadero maestro de la anatomía humana. Para plasmar esa sonrisa enigmática que parece esconder secretos, Leonardo diseccionaba cadáveres, retirando capa tras capa del rostro, buscando comprender cada fibra. Cada nervio que hacía que los músculos se contrajeran y el rostro cobrara vida. Siguiendo el sabio consejo del renombrado erudito renacentista Leon Battista Alberti, Leonardo concebía el cuerpo humano desde su estructura más profunda. Primero visualizaba el esqueleto, luego los músculos que lo recubren, la piel que los envuelve, y finalmente, las prendas que adornan esa figura. Su obsesión con la ciencia no solo revolucionó su arte, sino que definió su vida entera. Cuando le escribió una carta al duque de Milán en busca de trabajo, enfatizó sus habilidades como ingeniero. Siendo un creador de puentes, inventor de cañones y un visionario detrás de diseños de tanques, mencionando en una nota al margen que también sabía pintar. Pero Leonardo era mucho más que eso. Era un genio multifacético, artista, científico, inventor y sobre todo, era una mente insaciablemente curiosa. Esa curiosidad lo llevó a dejar registrado en sus miles de páginas de apuntes detalles tan inesperados como la descripción de la lengua del pájaro carpintero. Esa sed de conocimiento lo empujó a desafiar los límites de su tiempo, creando e innovando de formas que ningún otro había osado antes. Nacido el 15 de abril de 1452 en Anciano, un pequeño pueblo cercano a Vinci, Italia, era hijo de Ser Piero, un notario, y Caterina, una campesina local. Según el biógrafo Walter Isaacson, la fortuna de Leonardo fue nacer fuera del matrimonio. De no haber sido así, su vida habría estado destinada al trabajo de notario como su padre, sofocando su genio creativo. Durante sus primeros años, vivió con su madre y luego con sus abuelos paternos, mientras su padre trabajaba en Florencia, lo que le permitió crecer en un entorno donde su imaginación podía volar libremente. Tras el fallecimiento de su madrastra, Leonardo, a la temprana edad de 12 años, se trasladó a Florencia para reunirse y vivir con su padre. Florencia, un epicentro vibrante del arte y la cultura del Renacimiento, no solo marcó el destino de Leonardo, sino también el inicio de su conexión con el mundo artístico. No obstante, su nacimiento fuera del matrimonio lo privó de una educación clásica en latín, lo que lo obligó a asistir a una escuela de ábaco, donde perfeccionó habilidades matemáticas prácticas que más tarde serían cruciales para sus invenciones y obras. Durante toda su vida, Leonardo enfrentó dificultades con el latín, escribiendo mayormente en italiano. Su peculiar manera de escribir, de derecha a izquierda y con las letras al revés, fascinaba y desconcertaba a quienes lo rodeaban. Siendo zurdo, esta técnica evitaba que manchara la tinta al escribir. Aunque muchos se mofaban de su falta de formación clásica, Leonardo los desestimaba con una convicción inquebrantable, proclamando, gente necia. A los 14 años, comenzó un aprendizaje bajo la tutela del célebre maestro Andrea del Verrocchio, un vínculo que cambiaría su destino para siempre. En el taller de Verrocchio, se sumergió en el estudio de la anatomía, examinando minuciosamente la escultura del David, prestando especial atención a las venas y músculos que parecían vibrar con vida. Este dominio del detalle fue el preludio de lo que lograría en obras como La Última Cena, donde capturó el dramatismo del momento en que Jesús revela la traición de Judas. Los apóstoles, agrupados en tríos, se mueven con intensidad, gesticulando y mostrando emociones humanas profundas. Mientras tanto, Judas, envuelto en una oscura penumbra, se aferra a la bolsa de plata que simboliza su traición, un detalle que revelaba su culpa sin necesidad de palabras. Leonardo comenzó a destacar rápidamente en el taller. Se cree que fue él quien pintó el pez brillante en Tobías y el ángel, una obra que resplandece en comparación con la representación más estática de Antonio del Pollaiuolo. Además, el perro juguetón en la esquina inferior izquierda, lleno de dinamismo, mostraba el toque magistral de Leonardo, contrastando con la rigidez de las figuras circundantes. Leonardo da Vinci, incluso desde sus primeros años, empezó a opacar a su maestro Verrocchio. En la obra El bautismo de Cristo, el ángel pintado por Leonardo, ubicado a la izquierda, irradia una energía y vitalidad incomparable, mientras que el ángel de Verrocchio, a la derecha, parece más rígido y estático. Fue aquí donde Leonardo utilizó su dominio de la técnica del esfumato, difuminando con maestría los tonos en torno a la mandíbula del ángel, creando un contraste hipnótico con los contornos duros de Verrocchio.
Este avance en su arte lo llevó a abrir su propio taller en 1477, pero, a pesar de su genialidad, los encargos no fluían como esperaba y muchos de sus proyectos quedaron inconclusos. Durante esta etapa, su vida personal también fue fascinante y polémica. Jóvenes prometedores y de gran belleza, como Gian Giacomo Caprotti, mejor conocido como Salai, vivieron bajo su tutela. Apodado Pequeño Diablo por su naturaleza rebelde, se dice que Salai y Leonardo compartieron una conexión profunda que algunos historiadores interpretan como una relación romántica. Sin embargo, tras años de frustración en Florencia, el destino de Leonardo cambió cuando Lorenzo de Medici lo envió a Milán. Allí, aprovechó la oportunidad para ofrecer sus habilidades como ingeniero al duque Ludovico Sforza, quien lo acogió como protegido. Durante 17 años, Leonardo trabajó en Milán, involucrado en proyectos ambiciosos, como la emblemática cúpula de la Catedral de Milán, un reto arquitectónico que aunque no fue finalmente construido, demostró su incomparable dominio de la proporción y simetría, conocimientos que cristalizó en su icónico Hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci no solo veía en el cuerpo humano una maravilla de la naturaleza, sino una estructura tan perfectamente diseñada que podía servir de inspiración para la arquitectura. Su mente brillante se dejó cautivar por los escritos de Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C., quien detalló las proporciones ideales del cuerpo. La longitud del pie es una sexta parte de la altura del cuerpo. Vitruvio también describió al ombligo como el epicentro del cuerpo humano, y demostró que, con los brazos y piernas extendidos, un hombre podía encajar perfectamente en un círculo y un cuadrado. Los dos símbolos universales de la perfección. En todo caso, lo que verdaderamente distingue la obra de Leonardo es su capacidad para fusionar la precisión científica con una belleza artística que pocos han igualado. Su fascinación con el cuerpo masculino lo llevó a realizar estudios meticulosos, anotaciones y dibujos anatómicos donde capturaba la esencia misma del cuerpo humano. Incluso observaciones tan minuciosas como la distancia entre el asiento de un hombre y la parte superior de su cabeza, afirmando que era la mitad de su altura. Esto refleja su inquebrantable deseo de entender hasta el más pequeño detalle. Su dedicación fue tal que llegó a diseccionar más de 30 cuerpos, permitiendo que sus representaciones anatómicas fueran las más detalladas y precisas de su tiempo. Su dibujo del cráneo, con la mitad cerrada, ofreció la primera ilustración exacta del seno frontal, lo que fue un hito en la limitada comprensión de la anatomía en su época. Pero quizás su mayor legado en este campo fue su trabajo sobre el corazón. Leonardo fue el primero en demostrar que el corazón es un músculo, sugiriendo que las arterias se endurecen con la edad y en descubrir cómo los remolinos de sangre en la aorta ayudaban a que las válvulas cardíacas se cerraran con precisión. Su obsesión con los movimientos en remolino lo llevó a extender estos estudios al agua, buscando siempre comprender los secretos ocultos de la naturaleza. Y si te está gustando el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones, para estar al día con todas estas impresionantes historias que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Continuemos. Leonardo no solo observaba, sino que vivía fascinado por los misterios del mundo que lo rodeaba, y su incansable curiosidad lo impulsaba a ir siempre un paso más allá, desvelando lo invisible a los ojos comunes y a transformar la ciencia en arte. Leonardo, con una mente implacable, se sentía profundamente fascinado por el poder devastador del agua. En sus enigmáticos dibujos del diluvio, capturaba escenas que parecían predecir un fin del mundo, con un dramatismo que reflejaba su temor y respeto por esta fuerza imparable de la naturaleza. Para él, el agua no solo era un elemento de admirar, sino una amenaza que debía ser dominada. Con esta obsesión, se embarcó en la ambiciosa misión de desviar el curso del río Arno, planeando cortar el acceso de Pisa al mar y proteger a su amada Florencia mediante la construcción de gigantescas presas. Diseñó una máquina monumental, capaz de mover 1.000.000 de toneladas de tierra, demostrando su genio como ingeniero. Pero él no se detuvo ahí. También dirigió su mirada hacia los cielos, tratando de desentrañar los secretos del vuelo. Durante décadas, observó el vuelo de las aves con un detalle asombroso, escribiendo con precisión. Algunas aves baten sus alas más rápido al descender que al elevarse. Este minucioso análisis lo llevó a diseñar el ornitóptero, una máquina visionaria que, batiendo sus alas como un pájaro, pretendía llevar al ser humano a conquistar el cielo. También imaginó una hélice aérea, un precursor del helicóptero, adelantándose siglos a su tiempo.
Aunque la tecnología del siglo XV no permitía que estos sueños volaran, su genialidad se materializó de inmediato en otros campos. En 1502, con más de 50 años, fue nombrado arquitecto e ingeniero militar de César Borgia. Su mayor contribución a la guerra, un mapa increíblemente preciso de Imola, que revolucionó la cartografía y cambió el curso de la campaña militar. Los mapas de la época eran mayormente representaciones simbólicas y poco precisas. Así que Leonardo, con su insaciable curiosidad científica, rompió con estas limitaciones al usar una brújula magnética, lo que le permitió crear un mapa extraordinariamente exacto. Esta hazaña no solo permitió a César Borgia trazar ataques meticulosamente y detectar vulnerabilidades estratégicas, sino que también marcó el comienzo de la cartografía moderna. Con su visión innovadora, Leonardo transformó la forma en que se concebían los mapas y cómo se utilizaban en la guerra. Antes de trabajar para Borgia, su genialidad como ingeniero militar era a menudo subestimada, ya que su fama se centraba en su arte. De hecho, fue el duque de Milán quien reconoció el genio artístico de Leonardo, especialmente cuando, en 1495, comenzó su monumental obra maestra de la Última Cena, en una pequeña iglesia de Milán. Leonardo trabajaba con una dedicación obsesiva. Algunos días pintaba sin descanso desde el amanecer hasta la caída de la noche, mientras que otros días no tocaba el pincel. Uno de los aspectos más impactantes de la Última Cena es su magistral uso de la perspectiva lineal, en la que todas las líneas convergen en un punto de fuga, justo en la frente de Cristo, dirigiendo la mirada inevitablemente hacia él como el eje central de la escena. Para lograr esta perspectiva perfecta, Leonardo clavó un diminuto clavo en la pared y trazó delicadas incisiones, un gesto simple pero profundamente calculado. Pero la magia de esta obra va más allá de la técnica. Si te colocas en un extremo de la sala, la pintura parece expandirse hacia el espacio real, como si pudieras sumergirte en ese instante bíblico. Y no solo fue un logro visual, sino emocional. La pintura captura el momento en que Cristo revela su traición, cada apóstol reacciona con una expresión única, un gesto que habla de sus pensamientos y sentimientos. Como dijo el propio Leonardo, una pintura debe mostrar las intenciones del alma a través de los gestos. Esta ambición artística también la llevó al campo de la escultura, con su colosal proyecto de un caballo de bronce de 7 metros, un desafío tanto en su magnitud como en su complejidad técnica. Leonardo dedicó años de su vida a diseñar un majestuoso monumento ecuestre, encargado por el duque de Milán en honor a su padre. Su obsesión por la perfección lo llevó a estudiar a los caballos con un nivel de detalle sorprendente, capturando su anatomía y movimientos con una precisión incomparable. Como resultado, creó un impresionante modelo de arcilla de proporciones gigantescas. Pero, en 1494, el destino jugó en su contra. El bronce destinado para fundir la colosal estatua fue desviado para fabricar cañones en defensa contra las fuerzas invasoras de Francia. Trágicamente, el glorioso modelo de arcilla, fruto de años de trabajo y dedicación, fue destruido por las tropas francesas, que lo usaron como blanco para sus prácticas de tiro. Lo irónico es que, años después, sería Francia la nación que acogería y valoraría a Leonardo como nunca antes. Tras la caída del duque de Milán en 1499, Leonardo se convirtió en un viajero errante, buscando un nuevo mecenas. Durante más de una década, deambuló por Italia hasta que en 1516, el rey Francisco I de Francia lo invitó a su corte, admirando profundamente su genio incomparable. En su retiro en una hermosa mansión de ladrillos rojos junto al castillo real en el idílico Valle del Loira, Leonardo dedicó sus últimos años a perfeccionar su obra más emblemática, la Mona Lisa. Esta pintura no solo refleja su maestría artística, sino también su conocimiento profundo de la ciencia. El uso magistral del esfumato, una técnica que suaviza los contornos con transiciones imperceptibles, dota a la Mona Lisa de una calidad casi etérea, como si la imagen pudiera respirar. El manejo cuidadoso de la luz y la sombra, y cómo éstas interactúan con las curvas del rostro de la modelo, permite que los detalles sutiles, como el tenue brillo en sus mejillas y la enigmática sonrisa, cobren vida. Además, la famosa ilusión de que los ojos de la Mona Lisa siguen al espectador no es casualidad. Es el resultado de la destreza de Leonardo al dominar la perspectiva lineal y el sombreado con precisión milimétrica. Cada sombra en los ojos fue esculpida con tanto cuidado que parecen reflejar una vida interior, como si la pintura pudiera captar el alma misma. Y es que, como dijo Leonardo,
El ojo es la ventana del alma, un principio que guió toda su búsqueda por inmortalizar la emoción humana. Leonardo pintó los ojos de la Mona Lisa de manera que parecieran seguir al espectador sin importar desde qué ángulo se observara. Esta ilusión hipnótica refleja no solo su dominio técnico, sino también su comprensión profunda de la percepción visual. Lo más intrigante de la obra, su enigmática sonrisa, se transforma según la forma en que se mire. Al observarla directamente, los detalles sutiles y el delicado sombreado alrededor de su boca la hacen parecer contenida, casi secreta. Pero cuando se capta con la visión periférica, las formas más amplias y los contrastes emergen, haciendo que esa sonrisa parezca más amplia y casi misteriosamente reveladora. Es como si la Mona Lisa se burlara de nosotros, siempre al borde de revelar un secreto que jamás conoceremos. Su dominio del esfumato, la técnica de mezclar tonos suavemente, le permitió crear transiciones tan perfectas que las fronteras entre luz y sombra parecen desaparecer. Esta técnica y su minuciosa observación de la anatomía humana le permitieron dotar a sus personajes de una profundidad emocional y una veracidad técnica sin precedentes. Comparada con su anterior retrato de Ginebra de Vinci, la Mona Lisa revela una evolución monumental en la maestría de Leonardo. De una técnica impresionante, pero todavía contenida a una obra que parece respirar y sentir. En sus últimos años, Leonardo enfrentó su propia mortalidad, lo que se reflejó en sus visiones del diluvio. En estos dibujos apocalípticos, el agua, un elemento que lo fascinó durante toda su vida, se convierte en una fuerza devastadora que refleja tanto la naturaleza imparable como la inevitabilidad de su propio fin. Murió el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, probablemente a causa de un derrame cerebral. A pesar de que no era conocido por su fervor religioso, en su testamento escribió con humildad: encomiendo primeramente mi alma a nuestro Señor Dios Todopoderoso y a la gloriosa Virgen María. Leonardo fue, en muchos sentidos, un hombre adelantado a su tiempo. Un autodidacta cuyo insaciable apetito por el conocimiento lo llevó a explorar los misterios de la naturaleza, la anatomía, el movimiento y la luz. Su vida y obra simbolizan el punto culminante de la unión entre ciencia y arte, entre razón y emoción. Fue un pionero que desafió los límites de lo conocido y cuyo legado sigue inspirando a generaciones siglos después. Si eres una persona curiosa como Da Vinci y quieres hacer parte de la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, te invitamos a participar en nuestro evento totalmente gratis donde podrás descubrir los impresionantes resultados que puedes lograr en esta era digital. Ingresa al link que aparece en la descripción debajo del video y reserva tu cupo.